Dios ordenó, destinó que el hombre debía multiplicarse. Sin la multiplicación del hombre, el propósito eterno de Dios jamás podría cumplirse. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por invitarme de nuevo. Hoy vamos a entrar a un capítulo de la Biblia que quizás nunca hemos estudiado. Se trata del capítulo 5 del libro de Génesis, que nos presenta una genealogía. Me gustaría que nos hablara algo al respecto antes de entrar en el mensaje de hoy. ¿Qué le parece, hermano? Sí, este capítulo es muy interesante, pero debo de admitir que yo era como la mayoría de las personas que usted mencionó, que tratan de pasar de largo este capítulo. En este capítulo parece que no hay nada de importante. Simplemente un relato de muchos nombres de personas que vivieron, engendraron y murieron. Nunca he profundizado en este capítulo. Y creo que este es el caso de la mayoría de los cristianos. Pero lo que vamos a escuchar en el programa de hoy es que en la Biblia este es un capítulo muy práctico y significativo. Tengo mucha expectativa de que en el mensaje de hoy este capítulo se nos abrirá de tal manera que nunca nos hubiésemos imaginado. Vayamos pues al Estudio Vida con nuestro hermano Witness Lee. It is so good that tonight Qué bueno es que ahora, we have come to chapter 5. en este mensaje, nosotros llegamos a Génesis 5. I do believe many of us do know that Y creo this que muchos de los lectores de has la been all Biblia the time so dry, consideran que este capítulo es muy árido. and I believe probably Y tal vez muchos de nuestros oyentes lo pasan de largo en su lectura. Pero miren, toda la Biblia es un libro de vida. Y debemos reconocer que Génesis 5 constituye una porción muy importante de la palabra santa. A pesar de que este capítulo menciona muchos nombres y edades, no es un relato histórico. La Biblia en su totalidad es un libro de vida. Y este capítulo, con todos sus nombres y números de años, nos muestra el camino de la vida. Existe una gran diferencia entre el relato de Génesis 4 y el de Génesis 5. El capítulo 4 nos dice que ciertas personas vivieron, pero no nos dice por cuántos años. En cierto sentido, las personas nombradas en Génesis 4 no tenían ninguna existencia a los ojos de Dios. Todas sus vidas eran vanidad. Pero sí se nos habla de muchas cosas que ellos inventaron. Ellos inventaron la religión, la planificación y la construcción de las ciudades. Ellos inventaron la agricultura, la música, inventaron las armas. Inventaron e hicieron muchas cosas. Muchas cosas. Pero es extraño que en Génesis 5 no nos diga nada de las acciones y actividades de la gente allí. Aquellos hombres vivieron mucho tiempo, en la mayoría de los casos, más de 900 años. ¿Y qué hacían allí? Aunque dediqué mucho tiempo a estudiar este capítulo, todo lo que pude aprender era que la gente vivía, engendraba, vivía, engendraba y moría. Eso es todo. ¿Qué es lo que hicieron? Miren, aparte de eso, no se revela nada acerca de la manera en que vivían. Déjenme que les diga algo. Sí encontré dos cosas que hacían allí.
Todo lo que hacían era vivir y engendrar. Vivir y engendrar. Muy bueno, estas eran las dos cosas que hacían. Vivían y engendraban. Esto es muy bueno. Ajá. El hombre no fue hecho solamente por Dios, sino también para Dios. Así que por consiguiente, Dios ordenó, destinó que el hombre debía multiplicarse. Sin la multiplicación del hombre, el propósito eterno de Dios jamás podría cumplirse. Si usted le hubiera preguntado a Adán, Adán, ¿qué es lo que estás haciendo? Él probablemente le habría contestado, hermano, yo estoy viviendo para el propósito de Dios. Estoy engendrando hijos para que se cumpla el propósito de Dios. Dios no necesita mi trabajo. Él necesita que yo engendre. Ahora, ¿qué quiere decir engendrar? Voy a usar un término del Nuevo Testamento, de Juan capítulo 15. Engendrar es llevar fruto. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Estamos haciendo lo mismo. No diga que usted es un carpintero o que usted es un maestro. Olvídense de eso. Usted debe decir, yo estoy viviendo en la presencia de Dios y estoy engendrando fruto para cumplir su propósito. Cuanto más hijos usted engendre, más útil será en las manos de Dios. Por supuesto, sabemos que en aquel entonces era algo físico, pero con nosotros hoy día es algo espiritual. José Luis, en esta primera porción del programa de hoy, ¿podría usted compartirnos un poco más en detalle esto de llevar fruto? Yo creo que esto es una de las cosas que se quedó más claro en este capítulo. Que las personas del capítulo 5 son verdaderamente diferentes de las personas del capítulo 4. En el capítulo 4 se ven muchas actividades, muchas invenciones, acontecen muchas cosas y se hace mucho trabajo. Pero no hay una historia de sus vidas o qué tipo de personas fueron ellos. Todo eso era vanidad. No había ningún propósito relacionado a la economía de Dios. Pero en el capítulo 5, el hermano Lee nos señaló que este capítulo es muy interesante con el vivir, engendrar y vivir otra vez y morir. Creo que se mencionó esto unas 8 o 9 veces en este capítulo. Él mencionó generación tras generación que aparentemente no están haciendo nada para Dios, pero están viviendo, engendrando y muriendo. Tenemos que ver que esta es nuestra situación actual. La palabra llevar fruto nos lleva al capítulo 15 del libro de Juan, donde dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La aplicación que vemos aquí y la figura que tenemos en Génesis 5 es solamente para mostrarnos cómo debería de ser nuestra vida. Deberíamos de estar viviendo, engendrando, llevando fruto, o sea, ganando nuevos creyentes para el propósito de Dios, para llevar a cabo lo que Dios quiere en esta tierra. En este mensaje, Él mencionó que toda nuestra existencia en esta tierra es solamente para vivir, engendrar, o sea, llevar fruto, seguir viviendo y después morir. El hecho de que se menciona el morir es también muy significativo. Yo creo que veremos todo esto en la continuación de este mensaje. Pero el punto que más me impresionó es el de no estar tan ocupado haciendo cosas como en el capítulo 4. Allí está la invención de la música, la religión y toda clase de diversión. Todas estas cosas son vanidades. Pero llevar fruto, o sea,
engendrar, tiene valor y este es para la economía de Dios. A mí me gustaría ser esta clase de persona. Solo vivir, engendrar, vivir un poco más y después que mis días sean contados. En el capítulo 4, los días no fueron contados para nada. No se menciona cuánto tiempo vivieron. Pero en el capítulo 5, en cada caso se menciona cuánto tiempo vivieron. Y esto es importante. Estamos aquí por un propósito, por el propósito de Dios. Sí, nosotros estamos aquí para el propósito de Dios. Vayamos de nuevo con Witness Lee y veamos de cerca a uno que ciertamente está aquí para el propósito de Dios. But Pero, there is a big but. aquí hay un gran pero. Living, twice mentioned. Begetting, El vivir es mencionado twice dos mentioned, veces. but Engendrar es twice mencionado dos veces también. died. Pero la muerte es mencionada una vez. But to die, Vivir y engendrar es bueno, pero morir no lo es. Yo no quiero morir. Sin embargo, escuchen esto. De las 10 generaciones mencionadas en Génesis 5, 8 murieron. La muerte es la consecuencia final de la caída del hombre. El resultado final de la caída es la muerte. Y este capítulo no solamente nos revela que los primeros santos vivían y engendraban, sino que también revela la manera en que nosotros podemos escapar de la consecuencia final de la caída del hombre. Entre los relatos de las 10 generaciones, encontramos que una sola generación escapó de la muerte. Enoc vivió, engendró, vivió, pero no murió. ¿Pero qué cosa? Él fue arrebatado. Y fue arrebatado para que éste no viera la muerte. Esto es, que Enoc vivió, engendró, caminó con Dios, engendró y no murió, pues Dios lo arrebató. Dios arrebató a Enoc para que éste no viera la muerte, como dice Hebreos 11:5. Ser preservado de la muerte fue la salvación final que Dios le dio. Esta es la salvación en pleno. ¿Nosotros vivimos? Sí, sí estamos vivientes. ¿Nosotros estamos engendrando? Sí, estamos engendrando. Entonces, ahora vivimos y engendramos. Pero, ¿qué diremos de la muerte? La muerte tiene una doble aplicación. La muerte obra y mata continuamente y se cierne sobre nosotros a diario. En el plano físico, mental y espiritual, nos encontramos bajo el aniquilamiento de la muerte. Esa es la primera aplicación de la muerte. La segunda aplicación de la muerte va a ser que si el Señor demora su regreso, todos moriremos físicamente. Pero no habrá una tercera aplicación de la muerte en nosotros, porque no tendremos parte en la segunda muerte, de la cual habla Apocalipsis 21:8. No obstante, ahora estamos bajo la muerte en dos aspectos. La muerte nos perjudica diaria y continuamente y lleva a cabo una obra aniquiladora dentro de nosotros y sobre nosotros. Y un día, el poder de la muerte puede llevar nuestro cuerpo mortal a la muerte física. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que existe una manera de escaparse de la muerte? ¿Cree usted que hay una forma de hacerlo? Miren, la manera fue descubierta por la 7ª generación de la humanidad. Invocar el nombre del Señor fue descubierto por la 3ª generación y 4 generaciones después, la manera de escapar de la consecuencia final de la caída del hombre fue descubierta por la 7ª generación, por Enoc. Él fue la primera persona que fue arrebatada. Por supuesto, todos creemos en este principio de la primera mención. En la Biblia, la primera mención de un asunto establece el principio de dicho asunto. Así que en el caso de Enoc,
el primero que fue arrebatado, establece el principio del arrebatamiento. ¿En qué consiste el principio del arrebatamiento? En madurar en vida al caminar con Dios. Les hago una pregunta. ¿Ustedes esperan ser arrebatados? Sí. Entonces necesitan andar con Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años y Dios lo arrebató. No solamente necesitamos invocar el nombre del Señor, sino que también tenemos que caminar con Dios. José Luis, el hermano Lee mencionó con respecto a esta porción de la Biblia que el linaje humano para ese entonces ya se hallaba bajo la amenaza de la muerte. Sin embargo, vemos que Enoc escapó de esta. ¿Podría decirnos en qué radica la diferencia con respecto a la vida que Enoc llevó? Podemos ver que hay un aspecto de la muerte que siempre está controlando al hombre y amenazándolo diariamente. El linaje humano vive bajo este temor de la muerte todos los días. Este es un aspecto. Aún en nuestro vivir diario tenemos esta clase de amenaza de muerte. Pero no solamente este aspecto de la muerte, sino también el aspecto de la consumación final de todas las caídas del hombre que se menciona en Génesis. La consumación final de estas caídas es la muerte. En el Nuevo Testamento dice, está establecido para el hombre morir una sola vez. La muerte es la consumación final. Nadie quiere morir. En realidad, no queremos morir. Sin embargo, me doy cuenta que si el Señor tarda su venida, me voy a morir. Habrá un día en que todos nosotros enfrentaremos la muerte. Por lo menos, en un caso, vemos que existió un hombre, una generación que no experimentó la muerte. Este fue Enoc. Este es un caso maravilloso. En todos estos casos se menciona este vivir, engendrar, vivir y morir. Pero en el caso de Enoc, él vivió, engendró, después continuó viviendo y no murió. Dios se lo llevó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios llevó a Enoc? Yo creo que hemos visto esto muy claramente en el mensaje del hermano Lee. La razón por el cual él fue arrebatado fue debido a que Enoc caminó con Dios. Él caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Una vez yo oí una historia de Enoc caminando con Dios. Dios decía, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes conmigo? Aleluya. Entonces se lo arrebató. Me gustaría tener esta clase de anhelo, que caminando con Dios pudiera experimentar ser arrebatado, como Enoc lo experimentó. Enoc fue el primer hombre en ser arrebatado en la Biblia. Los cristianos siempre esperan ser arrebatados, pero depende si usted está caminando con Dios o no. Hermano, esta pregunta es muy profunda, la cual todos debemos responder delante del Señor. Vayamos de nuevo con nuestro hermano Witness Lee. Jude tells us about the living environment. El libro de Judas nos habla de la apostasía y del ambiente impío en que Enoc vivía en su generación. Judas usa la palabra impío 2 veces. Por eso podemos ver que en el tiempo en que Enoc vivió, la generación era impía. La edad era impía, la sociedad era impía, el vecindario era impío, las personas eran impías, todo era impío, todo era sin Dios. Pero Enoc vivió una vida en Dios.
Él vivió una vida santa. Él creyó en Dios. Él creyó que Dios era el galardoneador. Y Enoc vivió una vida piadosa y santa entre todas aquellas personas y todas esas situaciones impías. Y Enoc caminó con Dios. El caminar con una persona no es fácil. Cuando a veces yo caminaba con los hermanos o con los miembros de mi familia, todos se quejaban de que yo caminaba demasiado rápido y que no podían seguirme el paso. Me pedían que caminara más despacio. Entonces les decía, hagamos una decisión. ¿Usted va a caminar conmigo o yo voy a caminar con usted? ¿Ah? Determinemos primeramente quién va a caminar con quién. Si usted va a caminar conmigo, debe seguirme el paso. No me eche la culpa a mí por caminar demasiado rápido. Pero si desea caminar conmigo, debe ajustarse a mis normas. Si tengo la intención de caminar con usted, debo aminorar el paso y caminar a la misma velocidad que usted. Entonces, hermano, haga el favor de contestarme. ¿Camina Dios con usted o camina usted con Dios? ¿Caminaba Dios con Enoc o caminaba Enoc con Dios? Enoc caminó con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 300 años, día y noche. 3 siglos. Día tras día. Un poquito, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Caminando con Dios, andando con Dios, caminando con Dios, caminando con Dios. 300 años. Ciertamente gastaría toda su paciencia. Miren la situación de hoy. No es la gente impía, no es el ambiente impío. Miren, todo lo que hacen no es impío. Sin embargo, yo caminaré con él de una manera santa y piadosa. Enoc caminaba con Dios y a los 300 años de caminar con Dios, Dios le dijo, Enoc, ya basta, ya está bien. No te dejaré en la tierra hasta agotar toda tu paciencia. Ven conmigo y quédate conmigo. Hermanos, ¿qué les parece esto? Así que podemos ver que en este capítulo el punto principal en nuestras vidas es caminar con Dios. Pero antes de esto, ciertamente necesitamos fe para creer que Dios es. Fe para creer que Él es el galardoneador. Así que debemos de buscarlo. Debemos de seguirle y caminar con Él por fe. Si hacemos esto, un día ciertamente seremos llevados. Ciertamente seremos llevados con Él. Ciertamente seremos arrebatados. Este asunto de caminar con Dios es muy profundo. Según parece, nosotros queremos que Dios camine más con nosotros que nosotros con Dios. Hermano, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a caminar con Dios de acuerdo a su intención? Yo creo que una de las cosas que he experimentado, y creo que no soy el único en esto, es que yo tengo el deseo de caminar con Dios. Pero algunas veces me encuentro argumentando con el Señor y tratando de que Dios siga mi camino. Yo vi por primera vez que la religión no es la manera según Dios, sino que la persona de Jesucristo como vida es la manera de Dios. Debemos conocerlo a Él en la manera de vida y no intentar hacer algo para Él. Tomarlo a Él como vida y aprender poco a poco cómo tomar su camino. Yo vi que este camino era el propósito de Dios para experimentar a Cristo como vida y aprender a caminar a su manera. No haciendo que Él caminara conmigo, sino que yo caminara con Él. Yo he tenido muchas experiencias dentro de mí, argumentando con Dios. Sin embargo, sigo andando a su manera. Pero un día,
cuando yo estaba yendo delante con el Señor me dijo, si tú no me sigues ahora, nunca lo harás. Esto fue una experiencia muy significativa. Esto significaba caminar con Él en contra de todo mi deseo y mis inclinaciones naturales y tomar su camino de acuerdo a su palabra para su meta y propósito. Por consiguiente, para nosotros que vivimos en esta tierra, tenemos que ser aquellos que caminan con Dios de la manera en que Él camina, tomando su camino, el cual nos es revelado en la Biblia. Solamente al tomarlo como nuestra vida es que podemos caminar de esta manera. Que el Señor nos conceda tal manera de caminar con Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted. Tal debe ser nuestra oración. Señor, concédenos aprender a caminar contigo. Muchísimas gracias, hermano. Hemos disfrutado mucho su compartir con respecto al capítulo 5 de Génesis. Esperamos volverle a tener nuevamente con nosotros. Gracias, hermanos, por su invitación. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.